Hola queridos padres, bienvenidos a nuestra actividad de hoy sobre el manejo de la fiebre en niños, una actividad de nuestro grupo de apoyo a la maternidad creado especialmente para padres. Para quienes no me conocéis, soy la doctora Mayerlin Zavala, soy pediatra y he creado este grupo que funciona como una comunidad con la finalidad de tratar temas de salud infantil. No sustituye la consulta pediátrica, pero es una guía, una orientación y un apoyo, además de contar con madres que a través de las diferentes actividades se van preparando y pueden apoyar a otras madres. Una vez más, bienvenidos. Para hablar sobre la fiebre, vamos a comenzar con aprender un poco de historia. Hipócrates, el padre de la medicina, en el año 400 a.C., es decir, cerca de unos 2420 años, ya intentaba comenzar a comprender este fenómeno que se expresaba en algunas personas y que no se lograba entender completamente si era la enfermedad, si era parte del problema o en qué consistía. Así que imagínense ustedes, hace tan solo poco más de 2000 años ya era un lío saber cuál era la función de la fiebre. Y muchas de esas confusiones y esos mitos nos acompañan hasta el día de hoy. Pero bueno, Hipócrates ya decía que la fiebre es un mecanismo con el cual Dios nos dotó para hervir algunos de los fluidos corporales que estuvieran en exceso produciendo enfermedad y nivelar a las concentraciones del mismo con los otros fluidos corporales para restablecer el estado de salud. Fíjense ustedes que llama la atención que a pesar de ser hace tanto tiempo que Hipócrates llegó a esta conclusión, ya él relacionaba la fiebre como un mecanismo del organismo, con algo fisiológico, con un mecanismo que ocurre en nuestro cuerpo para defendernos de un agresor. Así que esto comienza a sentar las bases para que como padres vayamos comprendiendo que la fiebre no es el enemigo. La fiebre es una manifestación que nos muestra que algo está ocurriendo en el cuerpo de nuestro bebé, pero también implica la forma como el organismo se defiende. Y ya vamos a hablar al respecto. Tenemos entonces que la fiebre no es más que la elevación de la temperatura por encima del valor normal. Se han fijado algunas cifras, por lo menos se dice que cuando la temperatura en la axila está por encima de 37,5 es fiebre, lo que correspondería a 38 grados si ésta se ha medido en el recto. Y esto es cierto, pero el concepto de fiebre va un poco más allá. Nosotros hablamos de fiebre cuando la temperatura corporal aumenta 1 grado centígrado por encima de lo que es la temperatura habitual. Es decir, que si un niño habitualmente mantiene 36,2, 36,3 de temperatura, cuando él tenga 37,3 o 37,4 de temperatura, ya su temperatura al no ser normal nos indica que puede estar en la presencia de un cuadro febril. Otro dato que es importante conocer es que las infecciones son la causa más frecuente de fiebre, pero no la única. Así que esto nos plantea lo que nosotros en medicina llamamos un diagnóstico diferencial. Es decir, tenemos que contemplar muchas otras causas que pueden ser el desencadenante de la fiebre. Pero en líneas generales y sobre todo en pediatría, la principal causa son las infecciones. Y dentro de las infecciones, las más frecuentes son las infecciones virales, banales o leves que el niño va a saber controlar. Uno de los conceptos que más cuesta transmitir tanto a los padres en consulta como a través de las charlas y las actividades de divulgación médica que hacemos es que la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es una manifestación, es un mecanismo fisiológico que el organismo pone en marcha con la finalidad de defenderse. Es decir, la fiebre busca crear las condiciones en el organismo para que el niño él mismo se defienda y pueda deshacerse de aquello que le está haciendo daño, que generalmente es un agente bacteriano o viral. Si detallamos un poco este concepto, esta explicación de lo que es la fiebre, podemos concluir que la fiebre en realidad es el tratamiento natural que el organismo
implementa para defenderse de un agente que le está haciendo daño y que, como todo tratamiento natural, puede tener unos efectos adversos indeseables, pero también tiene sus beneficios. Así que puedes comenzar a percibir la fiebre como la primera medicina que tu bebé está recibiendo en la lucha contra la enfermedad. De esta forma ya dejamos de verlo como un enemigo y entonces entendemos que la fiebre en realidad busca ayudar a nuestro bebé, y nuestro trabajo o nuestro deber como padres, y cuando la situación se complica, los padres no logran resolverlo, pues los médicos y los pediatras actuamos para tratar de encontrar cuál es la causa de la fiebre. Porque cuando encontramos la causa de la fiebre podemos pensar si es una infección viral benigna, pues puede el niño permanecer en casa cumpliendo con las recomendaciones de mantenerse hidratado y con una temperatura agradable y confortable. En cambio, cuando haya sospecha de una infección grave que el niño no consigue controlar, pues debemos acudir a la consulta pediátrica. Existen algunas definiciones que padres, abuelos y cuidadores tratan de aclarar, como si esto influyera de alguna forma en la conducta para con la fiebre. Si es una fiebre muy alta, se suele pensar que es una infección grave. Si es una fiebre bajita, según los grados de temperatura que se elevan, solemos pensar que es una infección leve. Y esto en realidad no es así, es el primer mito que debemos romper. Una infección grave puede acompañarse de fiebre baja y una infección leve puede expresarse también con unas temperaturas muy altas. Lo que en realidad nos va a decir qué tan grave es la fiebre es la reacción del niño, cómo se comporta durante el proceso febril y cuando la temperatura es controlada. Otro aspecto que también capta mucho nuestra atención es dónde medir la temperatura. Es conveniente medirla en el recto, en la axila, en la boca, en el oído, en la frente. Hoy en día tenemos a nuestra disposición muchos instrumentos para medir la fiebre, pero ¿cuál es el que realmente conviene a nuestros bebés? De esto vamos a hablar ahora. Lo primero es que, como podemos observar en esta imagen, y ya lo hemos hablado, la definición de fiebre depende del lugar donde se mida la temperatura, porque dependiendo del lugar donde se mida la temperatura, vamos a tener algunos factores que pueden hacer que se exprese de una forma más alta que otra. Por ejemplo, no es lo mismo medir la fiebre a nivel rectal que medirlo en la boca. La diferencia varía mucho. Entonces tenemos que entender que dependiendo del lugar donde midamos la temperatura, los valores varían. Ahora bien, ¿en qué lugar debemos medir la temperatura según la edad de los niños? Fíjense que este cuadro, que es ofrecido a través de la guía AVE, una entidad que depende de la Asociación Española de Pediatría, encontramos que en líneas generales tenemos algunos lugares en niños que son muy utilizados: la temperatura rectal, la axilar y la oral. También tenemos la timpánica o la temporal, que son un poco más complejas. Sin embargo, lo que más me interesa de este cuadro resaltarles es que en domicilio, cuando los niños están en casa, es recomendable que la medición se haga siempre axilar. Y se preguntarán por qué, si generalmente muchos padres tienen por hábito medir la temperatura rectal. Sin embargo, aunque es cierto que esto es considerado el patrón de oro, es decir, la medida ideal o estándar, en realidad los estudios han demostrado que tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, la temperatura rectal demora un poco más en mostrar la temperatura central o temperatura real. Además, que los resultados de la toma pueden estar influidos dependiendo de qué tan profundo con qué profundidad se introduzca el termómetro. También la presencia de heces puede alterar la temperatura. Y también es cierto que si se toma de una forma inadecuada, puede generar una perforación rectal. Es una complicación que se ha visto y por eso es que en niños recién nacidos no se recomienda hacerla. Debemos conocer la forma correcta de medir la temperatura rectal.
Tenemos entonces que siempre en domicilio lo ideal es que sea axilar. También recordando que la temperatura axilar tiene sus indicaciones, tenemos que saber hacerla. Por eso es que vemos que en todos los niños menores de 5 años, la medida de elección es la rectal cuando están en el centro de salud. Cuando van al centro de salud, cuando está un personal entrenado, está la enfermera, ayuda a medir la temperatura de forma segura a nivel rectal. Pero cuando estamos en casa, lo ideal es la axilar. Si bien es cierto que la temperatura axilar es más fácil de medir, también es más imprecisa y depende de la temperatura ambiental y de que se coloque el termómetro de forma adecuada en la axila. Esto nos permite entender por qué es el método recomendado por la Academia Americana de Pediatría como cribado en neonatos. Es lo que ellos recomiendan. Y claro, nosotros siempre recomendamos que en casa se mida axilar, pero esto va a depender de las preferencias, obviamente, de los padres. O si en casa tienen un familiar que es enfermero, la mamá es enfermera, o sea, si hay alguien que sabe dominar o sabe dominar la técnica, pues ya se puede hacer. Otro aspecto muy importante de recordar es la temperatura oral. Hoy en día pocas personas la miden, pero durante un tiempo era muy frecuente ver a los padres medir la temperatura en la boca, lo cual se hace en realidad es debajo de la lengua. El problema es que también es influenciada muy fácilmente por la ingesta de comidas o de bebidas y sobre todo cuando los bebés o los niños son respiradores bucales. Podemos entonces concluir diciendo que lo ideal es hacer la medición en casa de la temperatura axilar. Si vemos que la temperatura está alta, entonces ya podremos seguir las recomendaciones que les voy a comentar. Entonces podemos ir puntualizando. El desafío cuando nuestro hijo presenta fiebre no es tratar la fiebre y bajar la temperatura. El desafío es reconocer cuál es la causa de la fiebre. Así no le podamos colocar un nombre específico al virus que lo ocasiona o a la bacteria, pero sí por lo menos reconocer cuál es la causa, que es una infección viral leve o que es una infección bacteriana que necesita antibióticos, por ejemplo. Otro aspecto fundamental es comprender el objetivo de tratar la fiebre. ¿Cuándo debo administrar un medicamento para bajar la fiebre? Nosotros o nuestra recomendación como pediatras es administrar medicamentos cuando el niño tenga malestar y no para disminuir la temperatura. Esto quiere decir que el solo hecho de que el niño tenga fiebre o tenga una temperatura elevada no quiere decir que debemos administrar el antitérmico. Debemos vigilar cómo se comporta el niño y si el niño tiene mucho disconfort, está decaído o vemos que tiene malestar porque la temperatura alta genera disconfort, entonces le administramos el medicamento. Por eso es que no hay una cifra o un valor de la temperatura por el cual debemos administrar un medicamento. Es que ya el niño tiene más de 38, vamos a darle para la fiebre. Ustedes como madres saben que a veces el niño puede tener 38, 38,5, 39 y está brincando y jugando. En ese caso, no debemos administrar antitérmico porque debemos permitir que la fiebre haga su efecto en ayudar al niño a combatir el agente agresor. También puede darse el caso que un niño tenga solo 37,8 de temperatura y lo ve muy postrado, muy decaído. En ese caso, deben administrar el antitérmico y observar si una vez que desaparece la fiebre, el niño continúa decaído, en cuyo caso es un signo para acudir a la consulta con el pediatra. Recordemos entonces que, como mencionamos inicialmente, la fiebre no es más que el tratamiento natural que pone en marcha el organismo para poder combatir el agente que está agrediéndolo. Ahora bien, como todo tratamiento tiene unos efectos adversos que son los síntomas que pueden acompañar la fiebre.
como cefalea o dolor de cabeza, mialgias o dolores musculares, malestar general e incluso deshidratación. En estos casos, si el niño presenta estos síntomas y son molestos, administramos el antitérmico. Fíjense que la deshidratación es uno de los efectos de la fiebre. Al aumentar la temperatura corporal, el niño pierde líquidos. Por eso es muy importante ofrecer a los niños agua con frecuencia o lactancia materna cuando son amamantados para garantizar que se mantienen hidratados. Pero así como hablamos de los efectos adversos, también tenemos que hablar de los beneficios de la fiebre. Y cuando hablemos de los beneficios, podremos entender por qué es conveniente dejar que la fiebre haga su trabajo siempre que no genere disconfort en los niños. Cuando el niño presenta fiebre, cuando el organismo aumenta la temperatura, activa los linfocitos B y T, que son los linfocitos B, son los que producen anticuerpos y los linfocitos T atacan directamente a los agresores. Además de esto, se favorece la quimiotaxis y la fagocitosis, que son mecanismos del organismo antibacterianos para que se destruya la bacteria que esté ocasionando una infección. Otro efecto de la temperatura en el cuerpo, de la elevación de la temperatura en el cuerpo, es que estimula la producción de unas sustancias conocidas como los interferones. Y esto favorece una respuesta antiviral para destruir los virus. Finalmente, otro beneficio de la fiebre es que disminuye o inhibe, controla los niveles de hierro, cobre y zinc, que podemos decir es el alimento de algunos microorganismos. Y cuando la fiebre controla o guarda las reservas de estos nutrientes o micronutrientes, lo que está haciendo es haciendo pasar hambre a los microorganismos, por decirlo de alguna forma. Así que podemos ver que la fiebre tiene sus beneficios. ¿Cuál es entonces la condición para nosotros dar un medicamento para bajar la fiebre? Cuando genere mucho disconfort en el niño. Entonces podemos concluir, la fiebre es un mecanismo beneficioso del organismo para controlar, atacar, destruir y eliminar el agente que está agrediendo al niño. Debemos tratar la fiebre solo cuando genere disconfort y malestar en el niño, no de acuerdo a cuán alta sea la temperatura. Y me despido de vosotras con 2 palabras mágicas: tranquilidad e información, que son las mejores herramientas para poder atender adecuadamente la salud de nuestros hijos.